los sondeos. Pero voy a presentar a la invitada. Se trata de la profesora María Esther Gorleri. Digo mal profesora, porque en realidad ella es doctora en letras, es investigadora acreditada del sistema nacional, universitario nacional, es profesora titular y por concurso de literatura argentina y semiótica. Es una especialista en literatura argentina, coordinó equipos de investigación, ha sido autora y coautora de diversos libros, y bueno, ¿quién mejor que ella dentro de la UNAM ha tenido una destacadísima actuación? Para que charlemos un poco también esto otro que contrasta, ¿viste? Porque vos salís y hace una semana vimos que hay 10 títulos secundarios que todavía no están convalidados por ministerio. Ahora sale esto de las pruebas de aprender y en medio de eso, en una semana, creamos una universidad de Formosa. Chonchi para mí, porque somos amigos, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buenos días a todo el equipo, a vos, a la audiencia. Estoy con Guillermina, me acompaña. ¿Cómo le va? Un gusto. Hola, Guillermina, ¿cómo te va? Encantada. Bien. Preocupados por el tema de educación. Me pongo en el lugar y en el rol de madre y con una preocupación, ¿no? Ahí el doctor Blasoyo le va a hacer la primera pregunta. Sí. Guillermina está siempre preocupada por el tema de educación porque tiene los chicos en el colegio y le preocupa todo, le causa ansiedad. Pero sí. Tiene toda la razón del mundo estar preocupada y agregaría más frente al fracaso educativo en toda la nación, pero en Formosa, que es donde estamos y a la que queremos y en la que nacimos. Me extraña que no hayan salido los centros de estudiantes, universitarios, secundarios, los gremios docentes, los padres, a reclamar por esta debilidad y diría serio problema educativo en el que está sumida la provincia de Formosa y no de ahora, hace muchos años, y ahora agravándose lo que muestran las pruebas a aprender, no es una mera opinión, son datos y contra los datos no hay relato. Dato mata relato. Así es. En ese contexto, Chonchi, ¿a vos te parece conducente en una semana y a partir de un acto proselitista partidario crear una universidad sin saber qué carreras se van a crear todavía? Suena muy duro lo que voy a decir, pero me hago cargo de lo que digo, como todo lo que mido antes de decirlo públicamente o eventualmente a veces en los medios o en las redes sociales. Sí. Es un absoluto despropósito lo que los legisladores acaban de aprobar. Es una falta total de responsabilidad frente al conjunto de variables de todo tipo, económicas, productivas, culturales, autocráticas que nos impone el gobierno de Gildo Infran, tener que crear una universidad provincial digamos, con fines no sabemos cuáles, aunque imaginamos, claro, ¿verdad? A costa de todos nosotros. Cuando digo a costa de todos nosotros, porque a algún lado tiene que salir esos fondos, ¿sí? Para esa universidad provincial. Y directamente es un despropósito, porque habiendo una universidad nacional que perfectamente puede llegar a distintas localidades, tanto de la provincia, con sedes y subsedes, como incluso en la región misma, si tuviera la capacidad operativa de gestión científica y académica de hacerlo, podría perfectamente hacerlo. No es lo mismo una universidad que un instituto superior, que abundan en la provincia y están en curso. Sí. Una universidad, sea provincial o sea nacional, es una universidad. Y si de esto hablamos, del concepto de universidad, significa automáticamente, desde la Ley de Educación Superior, en la que me estoy basando para decir estas cosas, en una serie de condiciones y de dimensiones que tienen que ser contempladas al momento de crearlas, so pena de caer en una, digamos,
falacia o en una entidad ficticia que se llama universidad y sea un enseñadero. Entonces, dado que estamos en un país quebrado en este momento y en una provincia que vive de lo que le mandan de nación, porque no produce ni exporta nada, entonces la pregunta que nos hacemos, si no hay una demanda de matrícula estudiantil para crear esa universidad provincial, que no la hay, estamos preguntándonos cuáles son las verdaderas intenciones que a mi juicio irresponsablemente nuestros legisladores, a los que le dimos el voto, han aprobado, irresponsablemente por añadidura. Esto es lo que tengo que decir de arranque, y tengo mucho más para decir respecto de esa universidad provincial, ¿no? A crearse, o mejor dicho, a implementarse, porque ya se creó. Esta opinión tuya no es reciente ni de los últimos 10 días. Creo que de antemano se planteó, lo planteaste esto, ¿no? Sí, yo acerqué a un legislador provincial un borrador, porque era eso, un borrador. Yo soy una simple ciudadana, entiéndase eso, ¿no es cierto? No ocupo ni ocupé cargos políticos. Sí. Mis cargos siempre fueron por concurso o por elección, ¿sí? Mediante elecciones. Cuando Correcto. fui vicedecana de la Facultad de Humanidades, cuando se la normalizó. Correcto. Allá por el 97. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, y como además tengo un respaldo ético que me permite decir lo que pienso, y tengo absoluta convicción de que tenemos que colaborar con despertar, sobre todo a los jóvenes, en la conciencia de que tengan mucho cuidado en qué los embarcan doctrinariamente y adoctrinadamente, de ventajas que no son tales. Por lo pronto no hay ningún indicador ni se hace público de dónde fueron a parar los supuestos y ya egresados, por ejemplo, del Instituto Laguna Blanca, que se creó por aprobación de la Universidad Nacional de Formosa, de su Consejo Superior en su momento, y que llevó a ese Instituto Superior, a ese Instituto Universitario de Laguna Blanca, los docentes de la UNAF, y otros recursos más. Uh-huh. En fin, esos son detalles, digamos, que sería bueno también, Chonchi, saber dónde fueron a parar los técnicos en petróleo, ¿te acordás? Que fue una carrera sí, que totalmente. La tecnicatura en otra petróleo. cosa, exacto, en petróleo, o no me acuerdo cómo se llamaba. Yo conozco uno que maneja un remis. Bueno, Él es técnico. Y yo sí, y me pregunto, Blas, y le pregunto a los jóvenes de Formosa para que se hagan también la pregunta y averigüen, no solamente se hagan la pregunta, a dónde ocuparon el espacio genuino, no para hacer otra cosa distinta de lo que por lo que se titularon, los que egresaron como técnicos o licenciados en turismo en ese Instituto Universitario de Laguna Blanca. Digo esto porque la cuestión turística en Formosa, lamentablemente, es un cacareado principio de divulgación oficialista. Es un nombre nomás. El turismo en Formosa es un nombre que no pasa solamente. nada. Exacto. No pasa nada, ¿no? Uh-huh. Sí. Sí. Entonces, tener que formar cuadros en turismo, en serio, implica muchísimas cuestiones. Nombro una nada más. Para ser un licenciado en turismo que tenga, más allá del título, de la validez del título, del papel que dice título de, tiene que haber transitado dentro de su carrera el conocimiento de las distintas partes del país, desde ya profundamente la Formosa, no solo de capital, sino la Formosa profunda, del mundo. Y eso nomás ya es una cuestión muy onerosa. O sea, que obviamente no estaba en condiciones ese instituto de brindárselo a sus estudiantes cursantes, y por lo tanto es un título de cabotaje, por decirlo de alguna manera.
Sí, yo tengo entendido que en la actualidad hay en los 5 años, son 5 cursos creo que hay una matrícula de 6 alumnos, es lo que queda, se fueron todos, me dijeron. Claro. Sí. Bueno, y ahí entra otra de las objeciones que yo argumenté en ese borrador que acerqué a un legislador, y que, por supuesto, por la fuerza del número y otras cuestiones más en la votación, obviamente no se tuvieron en cuenta. Y es esta: si hay tan baja matrícula, no tiene sentido la creación y la continuación de una carrera, y no digo ya la creación de una institución superior universitaria, ¿sí? Claro. Porque estas surgen de la demanda, de la presión social, de las matrículas que la misma población pide y exige legítimamente a sus autoridades, ¿sí? Porque faltan y son necesarias y son demandadas por el medio, por la economía, por la cultura, etcétera. Esos 4, 5, 6 estudiantes que quisieran hacerse y continuar con esas carreras que ya están implementadas en Laguna Blanca, e incluso en la Universidad Nacional de Formosa, perfectamente y con muchos menos costos pueden ser, por sus notas, por su trayectoria estudiantil, perfectamente pueden ser becados incluso a otras instituciones universitarias de la región, ¿sí? Que con mayor fundamento pueden darles la formación que necesiten esos estudiantes, esos aspirantes a esas carreras, y no abrirlas por el solo hecho de que hay una demanda mínima y entonces hay que satisfacerla. Es muy... y nos va a salir muchísimo más barato a los formoseños, ¿no? Por supuesto, a todos nos saldría más barato y tendríamos más garantía de calidad educativa. Y va a tener muchísima más calidad educativa, eso también te quería decir. Sí. Exacto, así es. A ver, yo lamento profundamente y me gustaría que a mí me estuvieran escuchando en este momento los estudiantes o los futuros estudiantes hacia esa futura y próxima, no sé cuándo, se implementará esta universidad provincial, y también los estudiantes que están por entrar en la Universidad Nacional de Formosa o que están en los principios en ella. ¿Por qué me gustaría que escucharan estos argumentos? Para no ser engañados, porque es germen de resentimiento, y de resentimiento genuino, que es un mal sentimiento. Quienes han puesto el esfuerzo de sus padres para poder estudiar, el propio esfuerzo trabajando y a lo mejor teniendo una familia, en el caso de los mayores o de los universitarios, seguir una carrera que después tienen que terminar haciendo cualquier otra cosa, ¿sí? Que no tiene calificación. ¿No es cierto? Entonces esto es muy frustrante para quien ha atravesado 4 o 5 años o más de una carrera superior. Así hay muchas carreras aquí en Formosa, que terminás trabajando en un comercio, en cualquier otro lugar, porque no tenés... La situación de los institutos terciarios, lo decía Alejandro, por ejemplo, Olmedo, es catastrófica. Es el ISER, donde yo estudié, locutor nacional de radio y televisión. Bueno, en la locución medianamente, o encontrás un medio privado que te absorba, como a mí, por ejemplo, que doy gracias a Dios, o te alineas con el Estado para poder trabajar. Y después la carrera de producción, de productor de radio y televisión, no tienen trabajo, son 2, 3 los que consiguen trabajo, porque después el resto se queda sin trabajo, y así se ha cerrado la carrera de operador técnico, por ejemplo, ya se cerró. Se van cerrando las carreras y están por abrir una universidad, pero se van cerrando carreras y hay muchos egresados. Formosa tiene más de 116, un poco más, de locutores nacionales matriculados, pero no están trabajando ni 20, porque no hay campo laboral, o sea, esas son las cuestiones. Totalmente. Yo creo que lamentable. Fíjate, Chonchi, también he podido leer y he compartido una publicación en estos días, publicada por el diario Litoral de Corrientes, donde la UNE se dispone o planifica la apertura de una nueva carrera que sería Ingeniería en Ciencias Biomédicas. Ellos están hace 2 años trabajando en
postular y buscar los antecedentes, y ahora estarían desembocando en una gran jornada donde traen gente de distintas universidades, como la de Córdoba, que tiene la carrera ya implementada, para hablar sobre la inserción y la demanda y los contenidos de una futura carrera. Estoy hablando de una carrera, no de una universidad. Que inclusive después, terminada esta jornada, se va a formar una comisión de especialistas y va a seguir esto. Fíjate vos qué diferencia hay con el caso de Formosa, que de un operativo por nuestra gente toda esta semana, en una semana, al día siguiente, el jueves de la semana siguiente, el operativo fue el sábado, ¿no es cierto? Sí, y el jueves de esa misma semana terminan aprobando no una carrera, una universidad sin carreras, porque en realidad es sobre la base de las que ya estaban. ¿Qué opinión te merece esto? Mira, la lógica es lo que está haciendo Corrientes, no sé en qué desembocará, como dijiste vos, pero es natural que antes de implementar una carrera se piense muy bien, esto de siempre, pero ahora más que nunca, porque los conocimientos y exigen un profesional o un egresado muy versátil, muy acostumbrado o preparado, mejor dicho, no acostumbrado, preparado para cambios muy rápidos en el mundo del conocimiento y en el mundo de la producción y en el mundo laboral y profesional. Por lo tanto, las universidades tienen que ser pioneras en ese sentido, muy cuidadosas, pioneras al mismo tiempo, de atender a lo que se viene, de adelantarse incluso a lo que se viene, ¿sí? Claro, entonces no me extraña que se demore, independientemente que haya otros factores de orden burocrático, que también los hay en toda institución, que se demoren en el cuidado de este tipo de creación de carreras. Obviamente, respecto de una universidad, que mucho más todavía, ¿sí? Porque, insisto, no es lo mismo una universidad que un instituto superior. No es lo mismo. Una universidad está obligada a hacer, y mucho más si es gratuita, y mucho más cuando está mantenida por los dineros del pueblo, tiene que estar muy cuidadosa de que sus egresados den cuenta de un proyecto provincial abierto, no autocrático como el que tenemos, ¿sí? Sí. Una provincia que supere cuanto antes la barbaridad de depender casi en un 70% y no sé si en un 80% de puestos públicos, destino inexorable de nuestros jóvenes cuando terminan sus carreras, ¿sí? Esto en el siglo XXI es un anacronismo de tal magnitud que hace que Formosa esté entre las provincias feudales de la nación, ¿no? Sí. No es ninguna casualidad. Por lo tanto, de pleno derecho, desde afuera, aunque se califique de superficial, no hay ninguna superficialidad en pensar de que va a ser un enseñadero. No quiero ni pensar que pueda ser un centro de adoctrinamiento político, como ya son otras instituciones educativas, sí, y de otro orden acá en Formosa, y por lo tanto todo esto a costa de el sacrificio de familias que mandan a sus hijos a estudiar, creyendo, y estos jóvenes creídos también, de que van a tener un título que le va a dar una emancipación intelectual, profesional, laboral. Es un engaño, y es un engaño que hay que advertir a la población. Sí. Y en ese sentido deploro profundamente que nuestros legisladores hayan aprobado esta institución provincial. Y voy a aclarar una cosa que es muy importante. Sí. Yo no me niego en absoluto a que salgan miles de instituciones educativas, miles de universidades, bienvenidas sean, siempre y cuando tengan que ver con una serie de variables que son financieras, de calidad educativa, de demanda social, de demanda productiva. En otras palabras, yo no estoy diciendo de que no tiene que haber más instituciones educativas de nivel superior o más universidades. Digo que esta es inapropiada para el momento y la hora que estamos viviendo.
Absolutamente. Eso es lo que quiero Aparejada decir. deben Claro, generar la porque fuente si de no parece empleo. que uno está en contra de la educación, por Claro, ejemplo, claro, ¿no? no, Exacto, se es entiende. una consigna Se buena. entiende perfectamente bien. Chonchi, Sí, sí. te vamos dejando porque estamos acá con los técnicos con los cables colgados acá arriba nuestro que están cambiando Sí. por el tema de internet y todo Estamos eso. Bueno. mejorando. Pero desde ya te comprometemos a que sigamos charlando sobre educación. Te comento que mañana vamos a estar con un especialista también, colega tuyo en letras, el señor Jaime Correas, miembro de la Academia Argentina de Letras, que también va a hablar sobre otro tema que está generando polémica a nivel nacional, que es la sorpresiva irrupción de Formosa entre las primeras en las últimas pruebas en letras, digamos. Realmente llama la atención que aparezca Formosa por encima de Córdoba, Cava y Mendoza. Me parece que se zarparon un poco con la truchada, digamos. Así que mañana va a hablar sobre este tema y bueno, te quería comentar por ahí te interesa. Te dejamos. Bueno. Te agradecemos desde ya Gracias. tu entrevista. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por darme este espacio y estoy dispuesta a debatir con cualquiera de cualquier signo político estas cuestiones que hemos hablado. Gracias. Muchas gracias. Chau. Escuchábamos a María Esther Gorleri. Nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvemos.